Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablarles sobre los tipos de datos y sus diferentes usos en C++. Existen básicamente tres tipos de datos en C++, los que son dato tipo numérico, tipo carácter y tipo lógico. Los datos de tipo numérico son dos. Existen los que son números enteros, que se representan con la palabra reservada int, y los números reales o decimales, que se representan con la palabra reservada float. El número entero, a pesar de que yo le asigne un valor decimal, únicamente va a tomar la parte entera, a diferencia del valor flotante, que va a tomar la parte entera como la decimal. Vamos a ver qué valor nos entrega después de inicializarlos, el programa. Como podemos ver, el dato tipo entero, a pesar de que yo les di el mismo valor, únicamente me imprime la parte entera. A diferencia del flotante, sí me imprime la parte completa, tanto entera como decimal. Existen diferentes tipos de operaciones que se pueden realizar con estas variables, tanto entero como flotante. Una de ellas es la división entre un número entero entre otro entero, el cual en este ejemplo pues va a ser el entero que yo tengo asignado como 3.74, pero solo me entrega la parte entera, en este caso es 3, entre el entero más 1. Entonces esta división sería igual a 3 cuartos. En teoría tendría que entregarme 0.75. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Me está entregando un valor 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me está entregando la parte completa, que sería 0 de 0.75, y el punto 75 me lo está discriminando. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago una división, una multiplicación entre un entero y un entero? Que en este caso sería 3 por 3. El resultado sería 9, tal como se esperaba. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos una división de enteros, siempre el valor que nos va a regresar es un entero, al igual que cuando hacemos una multiplicación de un entero con un entero, el valor siempre va a ser entero. Veamos qué pasa con los flotantes. Es un caso diferente. Cuando yo divido un valor flotante entre uno flotante, que ya tengo aquí asignados como 3.74, entre 3.74 más 1, que sería 3.74 entre 4.74. Este valor en teoría tendría que entregarnos el valor coincidente con la parte decimal. Y así es, este valor coincide con la parte decimal. Ahora, ¿qué ocurre cuando hacemos una multiplicación entre flotante y flotante? Ocurre lo mismo, va a respetar tanto la parte entera como la parte decimal, por ser un flotante. Esto quiere decir que cuando se hacen operaciones de flotante y flotante, el valor resultante siempre va a ser un flotante. Ahora, ¿qué ocurre cuando mezclamos estos valores haciendo multiplicaciones o divisiones entre un valor entero y un valor flotante? El primer ejemplo es dividiendo el valor entero, que es 3, entre el valor flotante, que es 3.74. Aquí el resultado se convierte en un flotante. Vamos a ver qué ocurre cuando se divide la parte inversa, un flotante entre un entero, y ocurre exactamente lo mismo. Esto quiere decir que cuando se hace una multiplicación, una división entre un entero y un flotante, el resultado va a ser siempre un flotante. Aquí tenemos el ejemplo de la multiplicación, tanto entero por flotante como flotante por entero. En teoría estos dos valores, por ser multiplicación, tienen que ser iguales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y así es, son dos valores exactamente iguales, con su parte entera y su parte decimal. Esto quiere decir que cuando se involucra en una operación un entero y un flotante, el resultado siempre va a ser un número flotante. Esta es una buena forma para convertir valores enteros a valores flotantes para poder ser utilizados dentro del código. Normalmente los valores enteros se utilizan para hacer ciclos en los que es necesario que se vaya aumentando o disminuyendo el ciclo en números reales, es decir, de 1 en 1, de 2 en 2. Y los valores flotantes se utilizan para representar números o valores como medidas, tamaños, distancias,
en las cuales son necesarias tener el punto decimal. El segundo tipo de dato es el tipo de dato carácter. Este dato es utilizado de manera no numérica, es decir, para representar letras. Existen dos formas de usarlo. Una es meramente el carácter solo, que se representa con la palabra reservada char. Y en este caso tengo asignado al valor es una S. Tiene que ir entre comillas simple para que sea aceptado. Si yo no lo introduzco entre comillas simple, el programa debería marcarme un error en la compilación. Esto quiere decir que es una regla general que hay que colocar las comillas simples para que el programa pueda correr. Bueno, voy a correr el programa para ver qué es lo que me va a mostrar haciendo uso de el valor del carácter. Ok, en este caso no imprimí aquí carácter. En este caso me está imprimiendo el dato tal cual yo lo escribí, que es una S. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer uso no de un solo carácter, sino de una cadena de texto? Bueno, para eso es necesario hacer un arreglo. Tengo que usar la variable char y escribir el nombre de mi variable y hacer un arreglo unidimensional. Esto quiere decir que en vez de que tenga un solo espacio para un solo carácter, yo le estoy asignando 20 espacios para tener una cadena de texto. En este ejemplo, lo que va a imprimirme va a ser una serie de caracteres que para la interpretación humana es una cadena de texto. Vamos a probar. Como dice el código, aquí dice cadena de texto. Esta es una buena forma para utilizar textos dentro del código para hacerlos ser procesados como un valor o una variable. La tercera parte de las variables son los booleanos. Estos son los datos del tipo lógico. Una variable de tipo booleano únicamente me va a entregar un valor que es considerado cierto o falso, que en lenguaje máquina es el falso es un 0 y el cierto es un 1. Vamos a probar qué valor nos va a entregar por default cuando no le asigno ningún valor a la variable a. Vamos a ver aquí valor booleano. Cuando yo no le asigno un valor, por default me va a entregar un 0, que significa que es un falso. Si yo le asigno a esta variable un valor de número 45, por ejemplo, me va a entregar un 1, que es un cierto. Esto es porque solamente tiene restringido el uso de cierto o falso. Si yo le asigno un valor de tipo entero, hace la conversión automática al valor booleano. Este tipo de datos son muy utilizados en lógica del código cuando es necesario saber si se cumple o no una condición o si lo está haciendo de manera correcta, para saber si el código se ejecutó de manera correcta o incorrecta. Bueno, eso sería todo acerca de los tipos de variables y muchas gracias.